Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver un poco de la parte de neumática en Automation Studio. Vamos a iniciar conociendo los símbolos y qué nos podemos encontrar en este apartado para ya después hacer nuestros próximos circuitos. Bueno, entonces al abrir Automation Studio lo primero que vemos es esta pantalla, esta parte de acá en la que podemos elegir crear un nuevo proyecto. Nosotros el día de hoy vamos a abrir esta carpeta que dice neumática y una vez aquí adentro nos vamos a símbolos. Aquí pueden ver que hay un banco didáctico y una carpeta que dice compatibles con bibliotecas ilustradas. Estos son básicamente como pues la biblioteca de ilustrados nos muestra los componentes como se verían de forma realista y el banco didáctico es más que todo para simulaciones. Nosotros vamos a explorar el apartado de símbolos, ahí nos metemos y aquí podemos crear nuestro proyecto en las unidades que nosotros queramos utilizar. Generalmente utilizamos las unidades métricas y ya aquí esperamos a que cargue. Bueno, una vez aquí adentro ya podemos ver lo que sería nuestra mesa de trabajo y nos vamos a explorador de bibliotecas, componentes generales. Aquí buscamos neumática. Si nosotros nos paramos aquí, vemos que se abren una serie como de libros o carpetas en donde está todo lo que podemos encontrar de neumática en concreto en Automation Studio. Lo primero que tenemos que saber es que dentro de la neumática hay una serie de elementos que son muy importantes para construir una red de aire comprimido. Entonces, por ejemplo, necesitamos de compresores, filtros, válvulas, actuadores y todo eso lo podemos encontrar aquí en nuestro apartado de Automation para hacer diferentes simulaciones. Entonces empezamos aquí, primero vemos los compresores y unidades de potencia, aquí si le damos fuentes de presión, tenemos este símbolo que es un triángulo que no está relleno, es un triángulo como vacío por dentro que dice alimentación neumática. Vamos a ver que en general todo lo que tiene que ver como con la neumática tiene siempre estos símbolos como con triángulos que no están rellenos. En cambio, cuando veamos la parte de hidráulica, vemos que los símbolos son muy parecidos, pero el triángulo sí cambia como de color. Entonces, aquí tenemos los compresores y unidades de potencia, tenemos la alimentación neumática, este es el que generalmente nosotros utilizamos para los proyectos, pues es mucho más, digamos, compacto que poner en sí un compresor. Aquí tenemos los compresores, compresor sin puerto de entrada, compresora cilindrada variable, si es que vamos a manejar diferentes flujos de aire en el sistema. Tenemos amplificador, intercambiador de presión continuo. Bueno, ya después de la parte encontramos los unidireccionales de cilindrada fija. Aquí están los que nos podemos encontrar, que si con eje izquierdo, derecho, con los dos ejes. Bueno, básicamente esta es la parte de compresores, amplificadores. Encontramos también los embragues y ya tenemos la carpeta de otros en donde encontramos que si un amplificador neumático o un cilindro doble efecto con doble vástago, que son cosas como más específicas o no tan comunes. Ya por aquí pasamos y encontramos tuberías y conexiones. Esto generalmente no lo utilizamos porque, como dije, como mostramos en el video anterior, tenemos un apartado de enlaces. Entonces está el enlace directo, enlace curvo y estos generalmente son los que simularían las tuberías. Entonces digamos que no utilizamos tanto estos apartados de aquí, pues eh, no es como tan necesario, no influyen tanto en la simulación, pero es importante que conozcamos que también están. Tenemos conexiones rápidas, escapes, utilizamos mucho este escape generalmente para pues indicar como para tapar los escapes de las válvulas con las que vamos a trabajar
próximamente. Vemos algunos accesorios y otra pestaña de otros que son conectores. Estas cosas casi no las utilizamos. Realmente lo que a nosotros nos interesa viene más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos los depósitos. Estos casi tampoco lo utilizamos, pero es bueno que vayan viendo como la simbología, porque cuando toque la hora de, digamos, leer diagramas neumáticos en la industria, sí que se utilizan mucho estos apartados. Entonces, como aquí vamos a ver circuitos más que todo simplificados, no vamos a utilizar tanto estas herramientas, pero sí es importante que la tengamos en cuenta. Los acumuladores también tenemos por acá, hidroneumáticos o a gas sin separador. Y bueno, ahora sí, lo que nosotros utilizamos más son el apartado de actuadores. Actuadores, los que más se utilizan, si nosotros le damos clic a actuadores como tal, salen estos que están aquí. Son los más utilizados. El cilindro de simple efecto, el de doble efecto, motor bidireccional, ventosas, actuador rotativo y cilindro a fuelles. Pero cada quien también tiene como su carpeta aparte. Por ejemplo, si nos damos acá en cilindros de efecto simple, tenemos los configurables, cilindro de efecto simple con resortes, el simple pues normal, con resorte al lado del pistón. Lo mismo con los doble efectos, encontramos otra variedad de tipos de cilindros doble efecto, los cilindros ligados mecánicamente, si ya necesitamos unas aplicaciones mucho más específicas. Aquí están con cilindro doble con múltiples puertos, gemelos, con dorso. Tenemos los motores también, los motores de unidireccionales a cilindrada fija, que es cuando yo tengo una aplicación en la cual siempre voy a estar, digamos, trabajando con el mismo flujo de aire. Y los de cilindrada variable serían aquellos en los que, bueno, puede que utilice una misma máquina para diferentes cosas, entonces tenga que cambiar el flujo de aire o el caudal de aire que le estoy entregando para una aplicación, y luego si necesito hacer, digamos, modificaciones o necesito utilizar esa misma máquina para otra aplicación, tendría que cambiar el caudal que entrego. Entonces la cilindrada sería variable. Ya por acá tenemos motores bidireccionales, cilindros de vacío, las ventosas que son muy pero muy utilizadas en lo que es la industria, eh, como para agarrar cosas y demás. Los frenos, esto son cosas que vienen muy especificadas cuando, por ejemplo, nosotros queremos buscar un cilindro o algún actuador comercial. Siempre nos dicen que hay algunos que tienen frenos, normalmente cerrados, normalmente abiertos, eso depende de las especificaciones. Están las pinzas y otros que serían como el actuador rotativo, que también es muy utilizado, aunque en general se prefiere utilizar motores en vez de este tipo de actuadoras, pero sí que son utilizados. Entonces cerramos por aquí. Otro apartado que a nosotros nos interesa muchísimo, pero muchísimo, son las válvulas direccionales. Las válvulas direccionales tenemos las 2.2, las 3.2 normalmente cerradas, las 3.2 normalmente abiertas, las válvulas 4.2, las válvulas 5.2 y las válvulas 5.3. Generalmente para las aplicaciones neumáticas utilizamos las válvulas 5.2. Esto básicamente quiere decir que si, por ejemplo, nosotros nos venimos acá, esta válvula tiene 1, 2, 3, 4, 5 huecos, que son estos que están por aquí resaltados en rojo. Entonces es el primer número, indica la cantidad de huecos, por así decirlo, que tiene la válvula, y 2, que significa que tiene como dos cajones, este de aquí de la derecha y este de la izquierda. Entonces eso es lo que significaría que hay una válvula 5.2. Si nosotros agarramos entonces acá la válvula 3.2, vemos que tiene 3 huecos y también tiene 1 y 2 cajones. Bueno,
Las válvulas 5.2, como dije, son las que más utilizamos para el control de actuadores. Esto es más que todo como por norma, si bien sí se pueden utilizar otro tipo de válvulas, pero las más comunes son las 5.2 y son las que mejores resultados nos ofrecen, por así decirlo. Vamos aquí a ampliar un poco el tema de estas válvulas, aunque pues yo sé que pueden investigar un poco o puede que hayan visto un poco sobre estas definiciones. Pues tenemos estas válvulas que tienen con resorte. Estas válvulas actúan que yo oprimo este botón y simplemente envío un pulso con el botón y el retorno es completamente por este resorte, casi que de manera instantánea. Bueno, buscando por acá tenemos estas que son las válvulas monoestables, que quiere decir que funcionan aplicándole un flujo de aire solo por uno de los lados. En este caso sería por este lado de acá, en donde tenemos como este triangulito, y el retorno o digamos el cambio en esta válvula se haría también por resorte. Otras válvulas que podemos encontrar y que también son, creo que de las más utilizadas en la industria, son las biestables, en las que yo tengo una posición en inicial en donde le estoy, pues le está entrando aire por uno de los lados. Entonces, si le entra aire por este lado, la válvula, básicamente los puertos que tienen, que están liberando aire serían este y aquí estaría el escape, los dos escapes. Y para volver a la posición original, tendría que aplicarle aire de este otro lado. Entonces aquí el retorno sí o sí va a ser por aire en los dos lados. También por acá encontramos las válvulas. Esta es monoestable, pero controlada digamos, por una bobina, que sería esta parte de acá. Son válvulas controladas de forma pues, eléctrica, electrónica. Y también tenemos su equivalente de biestable, controlada por las dos bobinas, que son estas de acá. Bueno, ya con eso también vemos, por ejemplo, voy a agarrar esta válvula de acá. Esta sería con un enclavamiento en esta parte de acá. Si yo le doy doble clic a la válvula y voy a propiedades, lo que puedo ver es que si me voy a asignación de variables, especificaciones técnicas, listo, en especificaciones técnicas puedo ver, digamos, aquí le doy doble clic, puedo cambiar este como centro, por así decirlo, de la válvula. Entonces, para diferentes aplicaciones, digamos que quiero un centro cerrado, abierto. Esto es muy específico dependiendo de la aplicación que yo quiera y aquí casi no se maneja. En la parte de hidráulica realmente es mucho más controlado el área de el centro de una válvula. Pero por ejemplo acá puedo cambiar que ya no quiero que se active con una palanca, sino que quiero que se active con un rodillo unidireccional. Que ya no quiero el resorte, sino que quiero que esto sea un piloto neumático. Y aquí puedo crear mi válvula básicamente. Esto es bueno y malo porque si bien yo puedo modificar mi válvula acá, hay que tener en cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de estas modificaciones, son válvulas que realmente no existen comercialmente o que existen pero para unas aplicaciones muy específicas. Es como crear este tipo de válvulas no es como ir y comprarlas en una tienda o en un catálogo, sino que ya sería como diseñar concretamente para una aplicación una válvula. Entonces, obviamente, diseñar una válvula pues aumenta costos y eso. Siempre hay que estar pendientes de qué es lo que hay y qué es lo que no hay en el mercado. Ya por aquí cerramos válvulas, pues están las 2.2, las 3.2 normalmente cerradas, las normalmente abiertas.
normalmente cerradas y normalmente abiertas cambian es en estas dos cosas. Aquí tengo una normalmente cerrada, aquí tengo su equivalente en normalmente abierta. ¿Qué es lo que pasa? Si voy a irme un momento a no, visualización, vamos a poner aquí el nombre de puertos de conexión. Generalmente en el 1 nosotros tenemos la conexión como con la entrada o alimentación neumática. Si vemos aquí, la normalmente cerrada siempre empieza con la alimentación. Aquí hay como esto nosotros lo llamamos T, que no deja pasar el aire. La normalmente cerrada es porque aquí conectamos la alimentación y no va a pasar aire. Mientras que en la normalmente abierta aquí conectamos la alimentación y aquí va constantemente a estar pasando aire hasta que yo accione la palanca. Entonces eso es como lo que cambiaría entre una normalmente cerrada y una normalmente abierta. Voy aquí a quitar esto, mientras tanto, no, los puertos de nombre, la conexión no, voy a quitar los nombres. Aquí tengo mi escape y mi alimentación y voy a buscar una válvula 5.2 porque creo que esto no lo expliqué. Voy a buscar una válvula 5.2 monoestable por acá. Listo, voy a conectar mi alimentación, control C, control V y ahora tengo mis dos escapes. Yo conecto esto acá, voy a ir a la pestaña que teníamos de actuadores, aquí a buscar un cilindro doble efecto, lo conecto. Y voy a buscar una válvula 3.2 accionada por palanca o por botón, por palanca, normalmente cerrada. La voy a conectar acá. Voy a buscar otra, si le damos clic arriba a la carpeta de neumática, automáticamente nos salen como las cosas más utilizadas. De aquí voy a sacar la alimentación y voy a sacar el escape. Y pues así tendríamos, digamos, un primer circuito muy básico. Yo me voy a acercar aquí. Si le doy a simulación y activo esta palanca, básicamente lo que hace es que yo la oprimo y envío un pulso porque es una válvula, esta de acá llamamos válvula direccional monoestable. Entonces como tiene un resorte, yo aplico aire, pero apenas dejo de aplicar aire, la válvula se devuelve. Aquí la voy a dejar trabada. Y lo que quería como explicar de esto es que si yo vuelvo a lo estado original, no he oprimido nada. Veo aquí, tengo la alimentación que está pasando por este hueco de acá y llegando a esta parte del cilindro, que es la parte en donde está el vástago. Tengo los dos escapes. Cuando yo genero un pulso, aquí generé el pulso, voy a generar un enclavamiento acá. Aquí yo generé el pulso, entonces veo que ahora acá está pasando aire, el aire pasa por acá y cambia la posición. Si antes estaba trabajando con este cajón o este espacio de acá de la válvula, ahora estoy trabajando con el otro lado. Y aquí vemos que la alimentación cambia a esta flecha y ya me está alimentando este espacio de acá. Entonces lo que quería como explicar más o menos con esto es que así funcionan las válvulas. Entre el número de cajones que tengan, por así decirlo, yo voy a cambiar entre una posición u otras dependiendo de una señal que en este caso de la válvula 5.2, la válvula direccional, es mediante aire, que es se emite un flujo de aire y es lo que me da la señal para cambiar de un cajón a otro y también él da la señal el resorte
para pues volver al estado inicial. Pero la válvula de abajo funciona con un resorte y ya no funciona con un, digamos, chorro de aire, sino que lo que inicia la señal es precisamente esta palanca de acá. Si vemos, cuando yo oprimo la palanca, voy cambiando entre un cajón y otro de la válvula. Entonces eso es lo que quería mostrar básicamente, espero que se haya entendido un poco. Y sí, este es como nuestro primer circuito neumático muy chiquito, es para que entiendan como los componentes que hay. Ya con el tema de las válvulas cerramos. Tenemos las válvulas de flujo, restricciones. Esto es muy utilizado generalmente, pero nosotros aquí en la simulación tendemos a utilizar, buscando por acá, válvulas, restricciones con válvula antirretorno. ¿Qué es lo que hace esto? Limita el caudal de aire que va pasando. Y aquí este simbolito de acá es lo que sería el antirretorno. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando el aire vaya pasando, pase por acá y cuando el cilindro vuelva y el aire se esté devolviendo, no pase por acá para poder proteger la válvula y el sistema y no haya como una sobrepresión. Ya por acá tenemos más válvulas antirretornos, pilotadas, de 2 o 3 controladas por vías, normalmente abiertas, normalmente cerradas, escapes rápidos, otros. Tenemos las válvulas muy importantes, las válvulas Y o las válvulas I, que funcionan como controladores lógicos dentro de la neumática. Entonces, esto solo funciona si aquí tengo, por ejemplo, un flujo de aire y aquí tengo un flujo de aire, es que aquí va a darme una señal. Entonces, las válvulas I son controladores lógicos de la neumática. Esto solo va a dar un flujo de aire si por aquí y por aquí hay aire, solo si esas dos condiciones se cumplen al mismo tiempo. Tenemos la válvula también selectora o la válvula OR, que es básicamente que si hay aire por aquí o si hay aire por aquí, entonces esta válvula deje pasar aire por acá. Esas son como las más importantes de restricción, y válvulas Y y selectoras u OR. Ya tenemos lo que serían los reguladores de presión. Tendríamos sensores, válvulas de alivio de presión. Estos más que todos por seguridad del sistema. Como digo, neumática e hidráulica están todas llenas de válvulas y cada una cumple una función específica dentro del sistema, aunque generalmente son por seguridad. Ya tenemos tenemos sensores de proximidad como el magnético. Aquí voy a definirlo como G porque sí. Estos se ubican, por ejemplo, acá y me van a indicar cuando el pistón se acerque acá. Esto es muy importante para otras aplicaciones neumáticas. Espero y lo podamos ver aquí en el curso. Tenemos secuenciadores, tenemos relés, módulos subbases y bueno, también tenemos las unidades lógicas, los temporizadores que también son muy importantes a la conexión y a la desconexión. La diferencia entre estos dos es que a la conexión significa que yo voy a pasar un flujo de aire por acá y se va a demorar lo que yo indique para el temporizador, por ejemplo 5 segundos. Entonces paso el flujo de aire, espero 5 segundos y ahora esto va a mandar el flujo de aire ya después de los 5 segundos. En cambio, el temporizador a la desconexión es que paso el flujo de aire, esto pasa directamente, digamos, al actuador o a lo que yo lo haya conectado y se queda dentro del actuador por 5 segundos y ya después se desconecta. Y tenemos este que es el con retorno a la conexión y desconexión, que actúa básicamente como los dos temporizadores anteriores al mismo tiempo.
Ya tenemos los contadores, amplificadores, células de memoria, pero eso no son tan utilizados. Entonces, voy aquí a enseñar cómo lo más utilizado por nosotros en el programa cuando estemos haciendo nuestros circuitos neumáticos. Obviamente podemos utilizarlo todo, pero esto es con lo que más, por ejemplo, yo utilicé para todos mis circuitos neumáticos. Listo, entonces aquí tenemos lo que más utilicé, por ejemplo, yo cuando estuve creando mis circuitos neumáticos, la válvula Y o la válvula I, la válvula selectora o la válvula OR, los temporizadores, las válvulas reguladoras de flujo con antirretorno, los actuadores, las válvulas direccionales 5 o 2, la alimentación neumática, el escape y aquí el escape. El escape y el sensor magnético. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. En el próximo vamos a estar haciendo como una aplicación industrial de la neumática aquí simulada en Automation Studio. Gracias por ver.